Buenas noches. ¿Escucha, por favor? Buenas noches, docente. Sí se escucha. Ok. Vamos a entrar a nuestra asignatura, a nuestra clase de técnica de registro conductual, perdón, de técnica de entrevista y observación. Y en esta oportunidad vamos a hacer la segunda parte de la técnica de registro conductual. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos sobre cómo se registran conductas desde el punto de vista del conductismo. Y habíamos visto, a ver, algunos de los micrófonos, por favor, córtenlos. ¿Ya? Gracias. Y enciendan sus cámaras. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de que la semana pasada habíamos visto sobre em, técnica de registro desde el punto de vista de los conductistas. Ya habíamos hablado sobre un poco de cosas complejas como cómo medir la conducta en su magnitud, en su intensidad, ¿no? En su frecuencia. Y en esta oportunidad vamos a ver ya otro tipo de técnicas, ¿ya? Y es importante que como psicólogos conozcamos todas las técnicas de registros. Recuerden una cosa, este curso se llama técnica de entrevista y observación, ¿ya? Y la entrevista y observación son herramientas de la psicología que son básicamente subjetivas, ¿no? Subjetivas, ¿por qué? Porque yo miro y entrevisto a la persona, pero no hay pruebas de las respuestas, ¿no? No hay una prueba científica de que esa respuesta esté bien registrada, a menos que la grabe. Pero eh, la grabación sigue siendo un elemento subjetivo en la medida en que se presta a interpretación, ¿ya? Eh, por eso es que comienzan a aparecer las técnicas de registro conductual, o sea, yo debo registrar lo que observo como una manera de cuantificar conductas y poder luego tratarlas estadísticamente. Esa es la idea de, de las técnicas de registro conductual. ¿De acuerdo? Entonces, la psicología a lo largo de los años ha ido trabajando formas de cómo registrar de una manera objetiva lo subjetivo. ¿Ya? Muy bien, entonces entramos a lo que es otras técnicas de registro conductual. ¿Sí? Estamos ya en la séptima semana. ¿Ya? Y vamos a hablar de los registros anecdóticos. Yo hablé la clase pasada ya sobre registros anecdóticos. Eh, los registros anecdóticos son la descripción de lo que yo veo, de lo que yo observo, la descripción escrita. O sea, normalmente un psicólogo cuando observa una conducta, lo primero que hace es escribir todo lo que ve. Yo tengo un paciente, por ejemplo, y estoy notando que ese paciente, eh, cada vez que hablamos de su madre, se pone a llorar. Entonces yo tengo que registrar eso. ¿Por qué? Porque esa es una observación importante que me va a servir posteriormente. ¿Ya? Me va a servir posteriormente. ¿Cuando qué? Cuando yo haga la interpretación, haga el diagnóstico. Y si no la registro, no la describo, me puedo olvidar. Entonces, el psicólogo, por naturaleza, registra todo lo que ve, pero lo registra descriptivamente. Por ejemplo, eh, se nota que el paciente, eh, cada vez que habla de su madre, tiende a llorar, tiende a llorar desconsoladamente. Entonces se escribe y se describe. ¿Ya? Ese es un registro anecdótico, porque se trata de registrar anécdotas, o sea, o hechos, contar un hecho, contar una anécdota. ¿Ya? Y
como dice ahí, ¿no? En la interrelación entrevistador-entrevistado, tanto dentro como fuera de la consulta, es el registro de acciones y acontecimientos, revelaciones y significados de la conducta del evaluado. ¿De acuerdo? O sea, yo escribo todo lo que veo y todas las conclusiones o interpretaciones a las que yo arribo al observar su conducta y también al entender su comportamiento. ¿Ya? A ver, les quiero poner un ejemplo. Yo tenía un paciente que era muy agresivo con su esposa, muy agresivo. Él vino voluntariamente a consulta y, y él reconocía que era agresivo, ¿ya? Y además él contaba que cuando él era muy apasionado del fútbol, él no se perdía un partido de fútbol por televisión o iba al estadio. Pero el problema era que cada vez que jugaba su equipo, era un escándalo porque gritaba en su casa. Y cada vez que había un gol, él lo gritaba exageradamente, salía a la ventana a gritar, como de repente ustedes lo han visto en algún momento. Pero no solamente eso, cuando perdía a su equipo, él rompía cosas en su casa. Se volvía tan agresivo que llegó un día a romper su propio televisor. ¿Ya? Entonces, de esa manera se muestra la, la exageración de su conducta. ¿Ya? Entonces, todo lo que me contaba, ¿ya? Todo lo que él me contaba, yo lo escribía. ¿Y por qué lo escribía? Lo escribía porque yo tenía que registrar eso, porque posteriormente yo iba a hacer un diagnóstico y tenía que reflejar lo más fehacientemente todo su comportamiento, ¿ya? Pero además, conforme él iba hablando, él me decía, yo me estoy dando cuenta que yo soy así por mi padre, porque mi padre es igualito. Y además, con mi padre voy al fútbol y cada vez que nosotros estamos en el estadio, gritamos como locos. Y cuando vemos el partido en la casa, desde pequeño, yo he notado que mi padre era igual. Entonces yo aprendí eso. Entonces, imagínense ustedes esas revelaciones y esos darse cuenta, tenían que registrarse. ¿Para qué se registran? Porque importan mucho cuando el psicólogo o la psicóloga eh, comienza a atar cabos. ¿Ya? El psicólogo no debe basarse en su memoria. Es fatal, ¿no? Entonces, para no caer en la memoria, tú tienes que escribir todo. Esos son los registros anecdóticos. O sea, todo lo que observas, las revelaciones, los acontecimientos, los significados de la conducta, ¿ya? Que explican, que podrían explicar su comportamiento a través del tiempo, como dice ahí, ¿ya? Entonces, esto del registro puede ser un problema porque a veces tú estás escuchándolo y tienes que estar escribiendo, ¿no? Y eso de estar escribiendo y escuchando, puede parecerle al paciente muy, muy, o sea, no me está haciendo caso. Por eso es que algunos psicólogos lo que hacen es grabar y conversan normal en la entrevista. La graban y después la regraban, ¿no? La transcriben, ¿no? O le dejan una secretaria para la transcripción. No sé si ustedes han visto películas donde aparecen casos de psiquiatras o psicólogos en las que tienen un archivo de grabaciones de sus casos, ¿no? Entonces, esos son registros anecdóticos, ¿ya? Em, entonces, estos registros, ¿ya? Como les dije, nos invitan a notar todo lo que sucede y sus significados, ¿ya? Entonces quiere decir de que nosotros, si hacemos consulta, debemos tener, si es computadora, abrir una hoja Word de toda la secuencia
de atenciones que tienes como por cada paciente, ¿ya? O si es a mano, yo antes hacía a mano, tenía que escribir hoja tras hoja, ¿no? Y tenía mi file con cada caso, ¿no? Ahora la computadora nos ha ayudado un poco, pero como les digo, lo mejor es grabar, ¿ya? Lo mejor es grabar porque eso te permite ya no, o sea, no descuidarte de tu paciente cuando está haciendo catarsis y a la vez permite estar atento a él, ¿de acuerdo? Esos son los registros anecdóticos. Pero también otro tipo de registro de la observación son las escalas de apreciación, ¿ya? Para esto ustedes deben saber que escala es un tipo de cuestionario que tiene alternativas de respuestas, ¿ya? Generalmente, escala porque son de escalera, 1, 2, 3, 4, 5, donde 1 es lo más bajo y 5 lo más alto. Esas son escalas de tipo Likert, ¿ya? Pero pueden ser escalas de sí o no, o puede ser sí, no sé o no, ¿no? Entonces, hay tres tipos, tres formas de escalas. Las escalas numéricas, las escalas gráficas y las escalas descriptivas, ¿ya? ¿Ya? Ustedes han escuchado, no sé si alguien ha escuchado hablar de una lista de cotejo, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de una lista de las listas de cotejo o las listas de chequeo, que es lo mismo? Bueno, les voy a mostrar, a ver, ya, parece que nadie ha escuchado hablar, es muy importante. Las listas de chequeo o las listas de cotejo, creo que las vimos hace 3 clases más o menos, ¿ya? Eh, Vamos a mostrar un ejemplo de listas de chequeo, porque una cosa es hablar y otra cosa es mostrar, ¿ya? No hay nada como... ver, ya. Una lista de cotejo o lista de chequeo es más o menos así, ¿ya? Es esto. Por ejemplo, si estamos en un colegio y, y queremos registrar la conducta de un niño, ¿ya? Tenemos que escribir las conductas, ¿ya? Escribir las conductas que quiero observar, ¿ya? Parece que hay un error. Y acá lo pueden ver. Por ejemplo, lista de cotejo para evaluar la disciplina en el aula, ¿ya? Se prepara siempre con anticipación, ¿no? Entonces acá pongo los indicadores y cumple con los horarios establecidos. Cuide el espacio de uso común. Pide la palabra participar en clase. Respeta los turnos de participación. Cumple con el reglamento interno del aula. Respeta los materiales de los demás. Trabaja trabaja en silencio cuando se le ordena. Entra de manera ordenada en el salón de clases. Esto yo lo preparo con anticipación cuando quiero evaluar a un alumno, ¿ya? Y yo mismo voy marcando con un aspa o con una X si cumplió cada uno de estos comportamientos, si lo hizo. Entonces yo hago un registro y acá puedo poner la fecha de hoy, hago un registro de la fecha de mañana
durante 7 días, por ejemplo, y registro cuántas de estas conductas cumplió o cuántas no cumplió. Y luego hago un resumen numérico y digo, en conclusión, tales, tales comportamientos no los hace el niño y tales comportamientos sí los hace. ¿Cuál es el fin de las listas de cotejo? El fin de la lista de cotejo es convertir los comportamientos observables en números, en datos. ¿Ya? ¿Ya? Esa es lista de cotejo. ¿Ya? Sin embargo, hemos estado hablando de escalas numéricas. Las escalas numéricas dice, a diferencia de las listas de cotejo, ¿ya? El observador ya no marca la presencia o ausencia de un rasgo. ¿Ya? Acá en lugar de tilde, voy a poner marca. La presencia o rasgo de un rasgo de comportamiento, sino que debe apreciar o estimar la intensidad, tengan cuidado, ¿ah? De dicha conducta. ¿Ya? Lo voy a subrayar. Entonces, acá en las listas de apreciación, ¿ya? Eh, se marca la intensidad de dicha conducta. ¿Qué significa intensidad? O sea, ya no la presencia o ausencia de la pregunta, sino de la conducta, sino en cuánto se está presentando, en qué nivel se está presentando la conducta. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Por eso dice, al menos en 3 categorías. ¿Ya? Por ejemplo, bajo, medio, regular. ¿Ya? En grado. Dice, en estos casos se crea una cierta dificultad. O sea, estas listas de apreciación, esta escala de apreciación tienen una dificultad, puesto que hay que emitir un juicio de valor. ¿Ya? ¿Qué pasa con los juicios de valor? Yo voy a decir que esta conducta es intensa, eh, pero bajo mi criterio, porque de repente para otro psicólogo o para otro observador no es tan intensa, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por eso se dice que la dificultad es que se emiten juicios de valor que pueden ser subjetivos, ¿ya? Las escalas numéricas son, este, cuando hablo de números de 1 a 3 o 1 a 5, ¿ya? Diciendo que 1 es lo más bajo y 3 o 5 son los más altos. Las escalas gráficas vienen a ser eh, especies de lo gráfico es algo así como lo que están viendo en esta diapositiva de acá, ¿ya? Acá, lo voy a hacer más grande. O sea, estoy siguiendo una línea y le voy a poner colores para mostrar, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Estas barras, todo esto es gráfico, son escalas gráficas. O sea, yo muestro los resultados de mi observación en este tipo de escalas, ¿ya? Gráficas. Y las escalas descriptivas es cuando yo describo la conducta, ¿ya? Exactamente como un, como una, ¿cómo se llama el documento con el cual califica el docente la rúbrica? Una rúbrica es una escala descriptiva, ¿ya? Quiero saber, chicos, si me están siguiendo y si se me está entendiendo o ya se durmieron y no se me entiende nada. ¿Mm? ¿Se ha entendido? Así los veo yo todos los días, por si acaso. ¿Ya? A ver, no hay ni siquiera respuestas de que me han entendido. Creo que nadie me ha entendido, ¿no? Sofía, dime algo.
No te escucho nada. Desconecta pon tu micrófono. Ah, está funcionando tu micrófono, no sé por qué. Conéctalo bien en todo caso. Nada. Dina, se me ha entendido. Docente, buenas noches. ¿Qué Bueno, tal? lo que yo entendí en lo que explicó las escalas de apreciación son 3 tipos: escala numérica y escalas gráficas, escalas descriptivas, ah, en la cual estaba explicando la escala descriptiva. Ahí me quedé. Ya, ok. Ya. A ver, ejemplos. Miren, ustedes ven esta escala, ¿no? Es una escala, ¿ya? Acá hay una descripción de la conducta y acá se pone sí y no. Entonces tú puedes marcar acá la lista de alumnos, ¿ya? Y vamos a darle clic, ojalá que se abra, ¿ya? El asunto que no sé, ahí está, ya, ahí está. Dice, identifica inicios iguales al, no veo bien, ¿ah? Al reparar palabras, algo así, ¿ya? Entonces, acá hay una descripción de la conducta. Y lo que yo tengo que poner es marcar con una X si esta descripción se cumple o si no se cumple. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta es una lista de cotejo, pero también es una escala descriptiva. ¿Ya? Logros en el sistema de escritura. Estos son los alumnos y el profesor tiene que llenar por cada alumno si esta descripción se va cumpliendo. ¿Ya? ¿Me van entendiendo, no? Esa es una escala descriptiva. ¿Ya? Ahora vamos a ver una escala eh, gráfica. ¿Ya? Una escala gráfica. Vamos a dar un ejemplo de escala gráfica. Esto también es una escala descriptiva. ¿Ya? Esta es una escala descriptiva. ¿Ya? Es una rúbrica. ¿Ya? En la que Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, gracias, profesor. Gracias. Es que mi Ok. audio se había desactivado. Ah, ok. Por ejemplo, empleo de verbos en infinito e imperativo al redactar instrucciones. Nivel 4, ¿ya? Todas las instrucciones emplean verbos en infinitivo y imperativo. Nivel 3, más de la mitad de las instrucciones emplean verbos en infinitivo e imperativo. Nivel 2, por lo menos 3 instrucciones están escritas en infinitivo o imperativo. Y el nivel 1 es ninguna de las instrucciones está escrita en infinitivo o imperativo. ¿Qué quiere decir? De que en lugar de poner números para marcar la intensidad, lo que está poniendo son descripciones. ¿Ya? Son descripciones. Se dice que las descripciones son más completas que los números. ¿Ya? ¿Por qué? Porque describe más exactamente la conducta que quieres medir. Pero tú dejas de poner estos números y puedes poner o sea, acá 4, 3, 2 y 1. Y en las instrucciones le dices, siendo 4 la más alta y 1 la más baja. ¿Ya? Es una escala numérica. ¿Ya? Y la escala gráfica
Esta es escala numérica. ¿Ya? Podemos poner un número, podemos poner 3, podemos poner 5 o podemos poner 10 si queremos. ¿Ya? Y se marca con una X. ¿Cuánto cumple la persona? ¿Ya? Esto podría ser una escala gráfica, por ejemplo. ¿Ya? En la que yo pongo caritas para mostrar el avance o no. Y también los cuadros y los gráficos, ¿ya? Donde hay más. ¿Ya? Tengo que ponerle los ejemplos para que ustedes estén muy enterados de lo que estamos hablando. Voy a poner acá escalas gráficas. Ya, esta es una escala gráfica. ¿Ya? ¿Ya? Donde yo pongo, gráfico significa un dibujo para que la persona, para que quien lo marque se sienta más identificado con lo que marca, para que sea más fácil, ¿ya? ¿Sí? Esta es una escala gráfica. Esta es una escala gráfica. Hay diversos tipos de escala gráfica. Esta es una escala gráfica. ¿Ya? Entonces, son números tipo regla, tipo una regla, algo así, que se ponen para marcar a la persona. Puede ser dibujos, puede ser secuencias, puede ser esto también, para marcar la cantidad, ¿ya? Justo había visto una y estaba, ahí está. Esta es una escala gráfica también, ¿ya? En lugar de marcar, o sea, en una escala gráfica yo voy marcando la secuencia del mejoramiento del comportamiento de la persona, ¿ya? También. Hay varios tipos. Acá está también, esta es una escala gráfica. Sin dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor intenso, ¿sí? De 0 a 10, ¿ya? Es intensidad, ¿ya? ¿Se ha entendido ya más o menos lo que estamos tratando de decir? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces debo entender que se ha entendido, ¿no? Muy bien, esto lo abrí porque estaba en otra clase. Muy bien. Entonces, las escalas de apreciación lo que buscan es medir y registrar la intensidad de una respuesta. ¿Ya? Las escalas de apreciación. Y estas escalas de apreciación pueden ser numéricas, gráficas o descriptivas. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas antes de pasar a la siguiente diapositiva? Está claro, profesor, para Muy bien. mí. Gracias. Gracias porque acá están las escalas numéricas, lo que les había mencionado. Se marca, miren, voy a poner este de acá ampliado. Ayuda a organizar el grupo. 1, 2, 3, 4. Se supone que 3. ¿Por qué? Porque entre 1 siendo el menor y 4 el mayor, en 3 le encuentro. Acepta los roles asignados. Es bajo, pero no es muy bajo, es bajo. Cooperar con las tareas comunes. Sí, coopera en el más alto grado. Esta es una escala numérica. ¿Ya? Excelente. ¿Ya? Las escalas gráficas, lo que les había dicho, ¿ya? Son gráficos que van corriendo, ¿ya? Son dibujos que te muestran un gráfico, ¿ya? Para marcar, ¿ya? Igual, la idea es de que
si acá hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadros, este es el más bajo, este es el más alto y este es el regular, ¿no? O neutro. El medio. Claro. ¿Ya? Y la escala descriptiva, como les había mencionado, ¿ya? Es la descripción de la conducta. Escribir. Ajá. Describimos la conducta, ¿ya? Y la describimos para que... ¿Por qué? Porque a veces los números no te explican muy bien la conducta de una persona. Entonces, hay que escribir la conducta, pero antes de registrarla, ¿ya? La preparamos, la escribimos y le decimos, marca cualquiera de estas descripciones, la que cumpla en la persona, ¿ya? Marcas, Ya. ¿ya? ¿No me entiendes? Muy bien. Estamos en la diapositiva 9 de 13, o sea, ya estamos por terminar, pero como son dos clases, es el miércoles tenemos que terminar el resto de slides, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Veo caras de confusión. Muy bien, ni siquiera me dicen está bien, se entendió, nada, solamente una alumna, por ahí nada más se me ha hecho. Sí se entendió, docente. ¿Quién habla? Clelia. Ah, Clelia. Si Clelia me entendió, entonces suficiente para mí, no me interesa nada más. ¿Ya? Sí se entendió. A mí me interesa solamente que me entienda Clelia, nada más. Ya, muy bien chicos, nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿ya? Gracias. Gracias, Bien. profesor. Gracias, Profesor, doctor. buenas Nos vemos.